Creo que es la primera vez que entrevisto a un psicólogo. ¿Ah, sí? Joder, Sí. pues hay un montón, ¿eh? Sí. O sea, las promociones de psicólogos no paran, o sea, no paran. Luego no sabes muy bien a dónde van, ¿eh? Sí. Como aquello de Eleanor Rigby, Look at all the people, ¿dónde están, no? Pero no para de haber promociones, y creo que la psicología es una de las grandes maltratadas, porque además, por sí misma, por la propia carrera, porque cada vez se requiere más y a la vez, cada vez la gente la puede pagar menos, cada vez cuenta menos o aparece menos en la sanidad pública, y luego lo gracioso es que cada vez hay muchísimos psicólogos que deberían haber estudiado espiritismo, porque en lugar de hacer una psicología seria, hacen estas chuminadas de encuéntrate a ti mismo, estas cosas absurdas que no sirven nada más que para engordar su cuenta. ¿Nunca te has comprado un libro de autoayuda? Eso no. No, nunca jamás. Bueno, sí por trabajo, porque realmente a mí, de la misma manera que trato de ver todo y trato de leer lo más posible, como he tenido que hablar de ellos, a cuenta de hablar de la felicidad, de hablar tal, pues he tenido que ojear algunos, pues de esta de Elsa Punset, de no sé quién más, y son una hez. Son probablemente lo peor que podrías hacer, son para niños infantilizados, peor, o sea, peores que niños, porque la solución grande de estos libros es, la solución total es ayúdate a ti mismo, ¿no? Y cuando es absurdo completamente, cuando lo que hay que hacer es que la persona se reintegra en su vida. Acéptate tal y como eres. Eso es hay que gente horrible por la vida. Claro, ¿Cómo vas a hacer? aceptar? De hecho, si tienes problemas psicológicos, lo primero que tienes que hacer es no aceptarte. Claro. Y buscar una solución generalmente en los demás. Rechazarte completamente. Recházate. Ese es el gran reto actual, que la gente se rechaza a sí misma y no se acepte tan a ciegas, diríamos, ¿no? ¿Qué tipo de psicólogo eres? ¿Hay tipos de psicólogos? Conductista. Conductista. Sí, yo soy conductista. ¿Qué esto significa? Significa, bueno, que prestamos muchísimo más atención al ambiente que a lo que diríamos los factores interiores que emanan del ser humano, que serían otro tipo de psicologías, como por ejemplo el psicoanálisis, por hablar de una popular, ¿no? Psicoanálisis estructura la psique en diversos compartimentos, el superyo, el yo y el ¿cómo es? El superyo, el yo y el inconsciente, ¿no? Pero que están dentro del ser humano, son pulsiones. Y nosotros desde el conductismo entendemos la vida como un diálogo permanente entre la persona y el ambiente por donde se mueve. Por lo tanto, hay que intervenir en el ambiente, no en una supuesta cosa interior que vas a descubrir en terapia, ¿no? Que al ser humano le afecta mucho lo que está alrededor. Por supuesto, la clase social donde ha nacido, la educación que ha recibido, los padres en psicología. Luego ya podríamos hablar de biología, en algunos casos, pues yo qué sé, de esquizofrenia y tal. Pero en general, los grandes trastornos de Occidente son absolutamente culturales, reales en el sentido de que el paciente los sufre, pero están dados pues porque la gente vivimos en vidas muy complejas, muy contradictorias, y no sabe gestionar su vida. La gente lo pasa muy mal, tiene ansiedades, tiene depresiones, y lo primero que habría que pedir es que entiendan el contexto en el que se mueven, ¿no? Un psicólogo es como el que tiene un amigo informático. Digo, te piden consejo a los amigos. Sí, pero eso está totalmente contraindicado. Como también pedírselos a un amigo informático. Porque normalmente no te cobra y tarda la de Dios. Ya, eso es verdad. Lo mejor es pagar Eso es verdad. a desconocidos, profesionales. Sí. Porque los amigos psicólogos, al final tú los ves más como amigos que como psicólogos. Sí, entonces, pues no, o a familiares. Y quizá no le cuentes toda la verdad, porque como es tu amigo, dices, claro, no te vas a contar los problemas de matrimonio que se va a reír después. Al final lo barato sale caro. Pero un psicólogo es casi como un cura, digo, de secreto de confesión, porque no puede contar lo que le cuenta a un... Claro, en ese sentido, realmente es como un cura aquellos psicólogos que viven de esto, de la autoayuda, que son curas realmente, ¿no? Que son metafísicas absurdas, como que convencen a la gente, como los curas. En cambio, un psicólogo, pero ahí sí se uniría con la figura del cura, si tienes que tener un secreto profesional, pues evidentemente salvo en casos de que te confiese un delito, claro. Y como psicólogo, ¿cómo has vivido este auge del tema salud mental? Digo, ¿ha habido una banalización del tema salud mental? ¿Se ha usado cuando no se debe de usar por parte de políticos, de medios de comunicación, de periodistas? Sí, porque al final es... ¿cuál es el efecto material? Hablar de ello, ¿vale? Pero es que hablar de ello... De hecho, el suicidio a veces al hablar demasiado de ello puede llevar a imitación. Es decir, no deberíamos quedarnos solo en hablar de ello. Es decir, creo que debería haber acciones materiales. Es que hay que preocuparse por la salud mental. Es como decir que hay que ir a Euro Disney todos los veranos. Si no pones pasta para ir a Euro Disney,
pues que se queda en la nada. Entonces yo creo que tenemos, esto lo hablo en el libro, La máscara moral, creo que tenemos un problema muy gordo de salud mental en el sentido de que, pues eso, tenemos una crisis de ansiedad, hay la depresión, suicidios, entonces esto hay que abordarlo de una forma seria, pero nada, aquí la gente suelta un titular, la salud mental, venga, bravo, como los balcones durante el confinamiento, ¿no? Y luego no hay nada, ¿no? Entonces, claro, yo trato de revelarme un poco. ¿Te cabrea? Claro, es que a mí me cabrean más las cosas que cuando era joven. Es decir, sí, cuando era joven me gustaba más, yo era mucho más hedonista, me preocupaban mucho menos los demás y ahora me preocupan los demás bastante. Individualmente, en grupo, no me gusta la gente en grupo, pero individual, por ejemplo, no me gusta ver a la gente en los conciertos del Mad Cool y tal, parecimos borregos, o cantando en la grada, ¿sabes? Oyendo de compras, como borregos, en Black Friday y todos, venga, eso me agobia mucho. Black Friday. No es que nos convertimos en despreciables, ¿no? En una masa despreciable. Pero individualmente, si cogiese esa gente, pues seguramente podríamos tomarnos algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me cabreo más, porque pienso, no se puede ser tan imbéciles, sobre todo. De verdad, que es que está claro. Si es que tenéis toda la información ahí, no te hablo de cosas muy complejas, la situación geopolítica de Ucrania, te hablo, por ejemplo, no votar opciones que te perjudiquen, o coño, no saltar desde un balcón en Mallorca. Sí. ¿Sabes? Cosas muy... Pero esto cuando la gente dice, o políticos que dicen, no, pero el votante es muy listo, ¿eh? El votante es muy listo, la gente no es tonta. ¿Tú te ríes, te hace gracia o consideras que la gente en grupo tiende a ser tonta? Claro que la inteligencia es múltiple. Sí. Esto es lo primero, que puede ser muy listo para unas cosas y un completo idiota para otras. Entonces yo creo que mucha gente es completamente idiota a la hora de votar. Vale. Es decir, pero completamente idiota. Pero no por nada, no porque esta gilipollez de que voten lo correcto o lo incorrecto, sino que yo les pregunto por qué votaste a esta persona, y es porque es muy guapo, porque, no sé, o porque ese día, o porque defiende unos valores metafísicos absurdos. Bueno, aquí hubo un poco de lío porque vino Loles León hace unas semanas y dijo que votaba al PSOE, y dijo, vota al PSOE porque es lo que ha votado siempre en mi familia. Y hubo gente crítica, muy crítica. No, pero eso me parece muy respetable. O sea, yo conozco a Loles y sé perfectamente que voto al PSOE porque es lo que votaba en mi familia, y te podría dar razones familiares no absurdas, ¿sabes? Pero hay gente que te da razones metafísicas, absurdas, ¿qué tal? Entonces, pero que a la vez son estupendos montando muebles de Ikea, ¿sabes? O saben mucho de, no sé, del espacio, de astronomía o astrología, echar las cartas. Pero, entonces no entiendo, el ser humano es fascinante, Carlos. Creo que también es la primera vez que entrevisto a uno que fue árbitro de fútbol. Ah, mira, eso es más difícil de encontrar. Fui árbitro de los 13 a los 23. Cuando uno es árbitro de fútbol, ya los insultos en Twitter ya son como nada, te ¿no? Puedes imaginar que me dan exactamente igual. Eso, o sea... Es que los insultos en Twitter, es que luego ves a los que te insultan por la calle, no, sobre todo los que te insultan que conoces, claro, porque hay un 99 que son desde cuentas bots. Pero los que te insultan... luego, y los ves cara a cara, normalmente esto pasa en fiestas literarias, ¿no? Entonces, ahora en la Feria del Libro me invitan a fiestas y veo a capullitos y capullitas que eres un facha, o al revés, roja, y luego te ven de frente. Pero tío, dímelo, pues que no pasa nada. Si no te vas a pelear, ¿no? Y se cagan, o luego si te piden un favor se les olvida, pero bueno, son cagoncetes, ¿no? Pero es que Twitter está diseñado para ellos. Tendrían que dejarse de escribir ensayos y novelas o tonterías y dedicar su vida a hundirse en el fango de Twitter. Parece que no, pero después el círculo literario es ahí, auténticos hachazos. Sí. Luego dices, pero es que no valís, yo que fui árbitro, digo, no valís ni para insultar a la cara. O sea, primero, no valís ni para escribir un pijo, porque encima, si insultaseis guay y tal, pero no valís ni para escribir, y encima, en un mundo tan cerrado, que para ganarse la vida, que realmente son envidias de vender 2 ejemplares, es que ha vendido 2 ejemplares, lo invitan a la feria de Frankfurt y a mí no. Son estas cosas
rastreras. Que dices, ostras, si fuese como en los Roy, en Succession, que se pelean por el control. Por millones, por y por millones, millonadas, tío. Y dices, por- bueno, claro, machaca, me mata, me mándame sicarios. Se matan por O- nada, por matan, penurias. se matan por chupar un canapé en una fiesta literaria más que tú. Pues eres una rata total, ¿sabes? Yo por eso tiendo a no criticar, yo periodista no critico, porque digo, ¿para qué? Si a lo mejor es mi jefe el próximo día. Sí, no, yo Intento no criticar. Yo tengo el defecto de que he criticado abiertamente y me llevo bien. Me llevo bien con determinada gente que incluso he satirizado, de verdad. Entre ellos Paco Maruenda, por ejemplo, que le hicimos unas viñetas en la revista que eran abiertamente ofensivas. Pero Paco es muy... Pero el tío tiene mucha cintura, Sí. entiende la sátira, entiende que era un género, que es un género que yo evidentemente no soy. Mis opiniones pueden, digamos que están muy infladas, mucho más grotescas cuando hago sátira que el fondo puede ser parecido, pero que también muchas veces tú, cuando haces sátira, no criticas a la infanta, por ponerte un ejemplo, por persona, ni por mujer, sino por infanta. Si no fuese infanta, y al director de La Razón o al del País, como hicimos con todos, pues lo criticas por su cargo, no como persona. Lo que pasa es que, claro, la sátira te pide pues dibujarlos con cuernos, como hacía Becker ya, yo qué sé, los hermanos Becker. Ya que estamos hablando del purgatorio, la última antes de empezar es, que preguntamos siempre, ¿cuál es tu relación con Dios? Ninguna. Dios bueno. no existe ni puede existir. Es decir, Categóricamente. Categóricamente. ¿Puede decir una respuesta más categórica que se ha dado a esta pregunta? En una filosofía materialista, que es la que yo defiendo, la sola duda de que Dios existe te hacen creyente. Es decir, Dios, la idea de Dios no es como creer en que es muy respetable, pero yo respeto muchísimo a los creyentes, que creer me parece súper respetable. Pero la creencia per se, pues no se puede respetar, no es una idea, no tiene contraposición, es como creer en los unicornios. Pues bueno, muy respetable que crea usted en los unicornios, pero no es el mundo al que yo me dedico a las ideas. La fe es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, un mundo que además a mí me parece dañino, en el sentido de que yo soy un racionalista y me parece que todo aquello a lo que te aferres como creencia no te va a ayudar a entender el mundo, ni a entender tu propia conciencia, ni a entender el universo, ni a entender tantísimas cosas que además llevadas, hay muchísimos creyentes evidentemente que creen en cosas que como mucho podrían ser perjudiciales para ellos, y lo son, que a veces son beneficiosas, pero que son que las creencias llevadas a los extremos pues crean horror y destrucción, como hemos leído en toda la historia. Edu Galán, bienvenido al Purgatorio. Encantado. Gracias por tu reflexión sobre la religión, que seguro que a mucha gente le gusta y a otra gente no le gusta para nada. Pero así es la vida. Así es la vida. Somos nosotros. Así es la vida. Pero bueno, un placer que estés con nosotros. Estoy feliz y de expresarme, pues bueno, lo que hay una de las cosas que yo soy muy fan. Es decir, de decir las cosas como yo las pienso y honestamente. Veo que cada vez, pues en las entrevistas, desgraciadamente, porque a veces a la gente le va el pan en estas cosas y los entiendo, pues no se expresan exactamente como son. Yo los conozco de detrás y lo entiendo. Pero en mi caso, es lo que hay. O sea, es lo que hay. Con el sombrero es lo que hay. Es la primera vez que viene alguien, un invitado con sombrero. Sí. Eso, si hubiera tenido yo uno, me lo hubiera puesto, pero que no tenemos ninguno. Ah, bueno, pero a ti estás bien. Yo es un problema de cartonaje. No te creas que tampoco... Es un problema de que el cartón ya tal. La gente me critica después que tengo entradas. Bueno, pero eso son gente maledicente. Y luego tú siempre piensas que si en algún momento te creas algún problema, siempre te queda Turquía. Bueno, Turquía está más barato, pero igual vuelves con algo. Vaya, se puede hacer aquí, te lo puede hacer Cristiano Ronaldo. Sí. Bueno, señores, niños y niñas, Galán es psicólogo, Sí. Fue árbitro de fútbol, Sí. es humorista. Sí, a ratos, más bien satirista. Satirista, guionista de comedia también. Sí, también. Es escritor, guiones, sí. es crítico cultural, escribe en Zenda, en ABC. Sí. Lo puede usted escuchar en Onda Cero con La Torre. Sí, con don Muy Rafa. majo La Torre, ¿eh? Es muy majo, tío. Yo Es esta gente no le conocía. que da envidia, porque escribe bien y después hace bien la radio. Y luego controla mucho de muchos temas, que eso es muy difícil. Digo, realmente odioso. Controla deporte, controla hasta temas absolutamente absurdos como el golf. Sí, odioso, De pronto, entonces. el otro día, hablando con él y con Galindo en la radio, descubrí que sabía mucho de golf. Y yo lo único que sé de golf es dar con un palo
a quien me toque las narices. Bueno, lo puede ver también de usted, señora, de cuando en cuando en Más Vale Tarde. Sí, todas las semanas. En La Sexta. Y por si fuera poco, joder, que tengo que los libros. Ha escrito 2 libros. A lo loco. Y lo mejor no es que lo haya escrito, es que lo ha publicado. Sí, no, y lo mejor es que no me los han escrito. El síndrome de Woody Allen y La Máscara Moral, ambos en debate. Mira qué bonita imagen. Bueno, si quieres puedes jugarlo tú, que es como el padre con sus hijos. Es una preciosidad. Lo que pasa es que me hago mayor y cada vez los veo más adolescentes. Pero está muy bien. Y luego combina muy bien, porque son el mismo diseñador que Rapa, el mismo director de arte, y están pensados así, porque hacen una correlación. Es decir, los dos hablan de nuestro tiempo, hablan de los efectos de Internet. Es como un spin-off. Sí, son parecidos. Dos temas. 7 vidas y Aida, ¿no? Sí, que son diferentes, pero nacen uno del otro. Ahí estamos. Y además es un hombre de izquierdas, o socialdemócrata, o progresista. ¿Cómo te gusta calificarte, definirte? Yo creo que soy de una izquierda liberal. No sabe, es una izquierda racionalista, hasta cierto punto, en determinados momentos socialdemócrata, efectivamente. Y luego, sobre todo, una izquierda que creo que eso se ha perdido, porque la izquierda, esto muchas veces nos pasa a todos, al hablar de derecha y de izquierda, utilizamos el singular. Y yo creo que lo justo es hablar de derechas, porque ya me dirás en qué se parecerá uno del Opus Dei en una derecha liberal, y al igual por mi parte, ¿no? No creo que me parezca en nada, de hecho me repelen profundamente esta izquierda globalizada, norteamericana, identitaria, con mi izquierda racionalista de tradición francesa, que durante la época del estado del bienestar, el extinto estado del bienestar, pues llegó a una plenitud total de vida a la Segunda Guerra Mundial, ya al comunismo, ¿no? ¿Eres un hombre de izquierdas que se siente, esto que se dice, huérfano del partido al que votar en España? Yo utilizo mucho perdedor, ¿no? Soy perdedor, no tengo voto y me siento identificado más con unos y con otros, porque realmente votar no es que estén al 100% de acuerdo contigo, estos de niños, no es que toda esta gente, no voto porque no están al 100%. Pero bueno, tío, no te van a venir a casa, no sé, parece una barbaridad, te lo van a hacer en casa, todo bien, ¿no? No, tío, tendrás que buscar la opción que más o menos se parezca. Pero en ese sentido yo siempre he sido un perdedor. Pero perder en democracia es algo a lo que te tienes que acostumbrar el cuerpo, que hay gente que piensa diferente de ti y que puede gobernar sin ningún tipo de problema, y no llega el comunismo, ni el terrorismo, ni tampoco llega el fascismo, ni es el 36 otra vez, no lo es. En el 36, perdón, no se mandaban SMS. Sí. ¿Te sientes perdedor desde hace mucho tiempo en España? Mucho en general, pero sigo votando y sigo confiando en la democracia. Pero yo yo creo que la primera vez que me sentí perdedor fue cuando ganó Aznar. Esa fue la primera. Pero con la segunda vez de Aznar. La primera no tanto, porque ya Felipe ya lleva muchísimo, pero de chiquillo decir, ostras, Aznar, tío, Aznar. Y me parecía una cosa que lo que se mostró al final, esos 4 últimos años de Aznar fueron horripilantes. Y a partir de ahí, en general, me sentí perdedor. No en 2004 con Zapatero, luego ya totalmente perdedor con Zapatero, ¿eh? Entonces, bueno, es una cosa que, como yo nunca he tenido los míos y las mías, o les mías, como dicen estas idiotas, pues vivo muy bien, entendiendo que el ser humano cambia, que es muy contradictorio y tal. ¿La jugada de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones es audaz, o es suicida, o ambas cosas? Es ambas cosas. Pedro Sánchez es un gran suicida, es un gran audaz. Creo que te podrán no gustar, a mí cosas de Pedro Sánchez que no me gustan, pero creo que se ha visto lastrado brutalmente por un pacto de gobierno con unos grupos parlamentarios como Podemos, que en mi opinión son un desastre, o sea, no han propuesto nada, viven para estar en la oposición, hasta cierto punto me parecen, fíjate, bueno, claro, en photo finish, me parecen peor que Bildu en determinados momentos para la gobernabilidad de este país, que ya es decir,
Es decir, entonces ha estado muy lastrado por esto. Pero me parece que muchas veces quien le califique como un tonto, porque a veces pasaba esto, también pasaba con Zapatero o con Rajoy. Sí. Es un tonto, pero a la vez es fumanchú, ¿no? Digo, sí. Pero esto es imposible. Para mí es un tío sagaz, audaz y luego con rasgos de líder mundial. Es decir, es un tío que evidentemente, como cualquier político de ese nivel, tiene rasgos de psicopatía. Esto es evidente, ¿no? Es que Pedro Sánchez es un psicópata ya, y Felipe, y Aznar, y Mariano cuando caminaba rápido, y cuando le pegó aquella colleja a su hijo. Quizás Mariano era el más humano en ese sentido de todos. Pues decían que el que menos le cambió la política, o el paso por la Moncloa, fue a Zapatero. El que menos le cambió. Sí, yo creo, o Mariano quizás. Y a Mariano no lo conozco nada, sí, pero a Mariano. Me parece que Mariano, Zapatero, tiene me parece el presidente más respetuoso y tal, pero también tiene este deje mesiánico. De bisoñez, un poco sí, de que de pronto va a Venezuela y lo va a arreglar, sí, ¿no? Y la lía siempre, es un poco Clouseau. Sí. La lía siempre, dice que no sé qué, le pillan con Maduro, y ay, no fui yo, como Steve Urkel, ¿no? Entonces, claro, a mí, a la vez que me alegra que sean tal, de veces me decepciona, pues, por ejemplo, por su posición con Venezuela, ¿no? Decir que tenemos los políticos que nos merecemos, ¿esto es justo, es injusto? Yo creo que los políticos son mejores que muchos ciudadanos que dicen que los políticos son un desastre. Esto sí que no lo dice mucha gente. No, sí, pero yo es que conozco a muchos. Tengo la suerte de que por nuestro trabajo conocemos a muchos. Sí. Y hay muchos unos cuantos, un buen puñado, que tienen un cierto nivel intelectual, que creen en lo que hacen, de todas las ideologías, que creen en lo que hacen, que son inteligentes. A mí Félix Bolaños me parece muy inteligente, Juan Manuel Moreno me parece muy inteligente, Azcón me parece un gestor muy serio. Por ejemplo, y te estoy dando de todas las ideologías, si te fijas evito populismos, porque no me interesan en general. Pero, por ejemplo, también Rufián me parece que ha madurado muchísimo. Esto lo ha dejado escrito, yo creo que lo ha dejado escrito bastante gente, ha madurado muchísimo dentro de que, bueno, sigue teniendo sus ideas desde el tiempo que llegó a Madrid. Creo que sus intervenciones en las comisiones de investigación, algunas son historia de España, sinceramente. Y entonces, pues claro, yo de pronto que un gañán, que yo esto los he visto, que un gañán apoyado en la barra del bar Menéndez me diga con un palillo en la boca que los políticos son un asquete y que son unos imbéciles todos y no sabe conjugar el verbo ser, pues entonces claro, yo esto no lo puedo defender, aunque bueno, también tenemos en algunos casos, creo que esto es todo muy contradictorio, por ejemplo, el pueblo de Orense con Jacome, o como cojones se llame, ese personaje infecto, que además su cabeza tiene pinta de falo, se lo merecen. O incluso el populismo de Abel Caballero en Vigo, ¿no? A mí me parece terrorífico que Abel Caballero, pienso lo mismo que Iván Ferreiro, ¿no? Que Abel Caballero arrase, no pienso lo mismo de Nadal, nos liemos, pero pienso lo mismo que él, de Abel Caballero, ¿no? Que un político que sale en los conciertos pagados con dinero público a dar voces, o que sus propuestas políticas a veces sean poner luces, pues evidentemente en ese caso, si Vigo tiene, el político se merece, ¿no? Ha votado mucha gente Sí, bueno, pero eso no es un argumento racional. Digo, eso no es un argumento racional. Para el conocimiento del Claro. No, por supuesto que le ha votado, que ha arrasado. Pero precisamente, vuelvo a lo nuevo, yo soy un perdedor. Es decir, entonces tengo la libertad de razonar por qué. Es decir, por ejemplo, unas luces de Navidad no deberían ser un argumento político. Un señor que sale a hacer el monkey antes de un concierto que pagado con dinero público no debería darte más votos. Te los da. Pues bueno, soy un perdedor, ¿no? Tienen razón ellos en democracia. Una de las máximas de Iván Redondo, antiguo fiel escudero del señor Sánchez, y ahora analista político y sigue siendo, supongo que asesor, es que los ciudadanos en política primero sienten y luego piensan. Sí. ¿Concuerdas? Tiene razón Redondo. Es decir, esto está muy estudiado. No ha inventado nada. A mí Redondo me gusta mucho en
visto, lo está haciendo muy bien, creo, en Antena 3. Y leído un poco menos, y como asesor, pues ha tenido sus claroscuros. Sí. Pero esto es una cosa evidente. Es decir, el voto es sentido. De ahí que cuando hablemos de si nos lo merecemos o no, sean territorios muy pantanosos, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, otro momento que me repele son cuando no tanto los mítines, sino cuando se ganan elecciones, y tanto en Ferraz o tal, va la gente con las banderitas y ves los caretos, tal. Pero entiendes que muchas veces se basen, que es puro sentimiento, ¿no? Que voten a Pedro Sánchez o a Feijóo, pues no tanto porque les guste, sino porque además porque les repele el otro, ¿no? Porque el otro pues van en contra de alguien. Van en contra de alguien, y eso es puro sentimiento. De hecho, a veces pensar demasiado, yo nos veo a los que nos dedicamos a esto, y yo creo que tú también, que nos dedicamos a esto del análisis político, y estamos tan pegados en nuestro día a día al objeto de lo analizado, que a veces pensamos demasiado. O sea, analizamos menos el sentimiento. Entonces, de pronto ves gente, esto pasa mucho cuando ves los vídeos o tal, de las tertulias políticas días antes o meses antes de unas elecciones, ¿no? O ves yo esto lo viví con Redondo y con amigos asesores políticos, ves, y luego lo que te cuentan, ¿no? Ves que se creen a pies juntillas encuestas internas que les pasan, que a vista de cuando votan y todo, lo poco que veas un poco el ambiente, eran manifiestamente... Yo no hablo del CIS de Tezanos, que eso es un cachondeo, y Tezanos, aprovecho, bueno, de nuevo, ¿no? A pedir su dimisión ya. Es un personaje que ya Jorge Semprún, en sus memorias finales de Federico Sánchez, ya lo señalaba como un pelele absoluto. Entonces, bueno, yo no sé qué hacemos con un señor pagado por dinero público ahí. Espero que, bueno, el próximo gobierno, si renueva, le corte la cabeza y la expongan, no sé, en los salones del Prado o algún sitio que el señor Tezano se merezca. Evidentemente, metafóricamente, lo de cortar la cabeza. Ya sé que los internautas, todo es literal. Ha pedido que corten la cabeza. Sí. No, hombre, que Tezano seguro que es divertido tomando una copa. Casi todo el mundo es, ¿no? No todo el mundo, no hay cada plasta. Pero cuando beben más. Fíjate, yo concuerdo estamos muy cerca del análisis, del objeto a analizar, del político, y después yo tengo otra sensación, es que hay un montón de gente, una masa global, sobre todo también española, de gente a la que no le importa nada la política, nada lo que digamos tú y yo, nada lo que digan las tertulias, que no compra periódicos, que no lee informaciones, que no lee periódicos como este ni ninguno, que escucha la radio y si hagas una radio musical y que vive muy a gusto y muy feliz. Y cuando dicen, oye, pero qué malo ciudadano, digo, no, si yo pudiera no estaba informado. Claro. A veces es mejor no estar informado y vivir despreocupado, pero no. Pero lo que es asombroso en este caso de esta gente, yo creo que, bueno, sí, algunos votan, o sea, votan por sentimiento, ¿no? Sí. Por puro sentimiento, porque información no tienen válida. Pero ¿qué pasa? Que vivimos probablemente en la época, porque esa tipología que acabas de describir ha existido siempre. Esto siempre ha existido. Pero nunca, y esto yo creo que se debe a Internet y a los métodos de comunicarse, nunca han estado tan seguros de tener razón. Es decir, nunca se les había a gente así, es decir, que pueden no estar interesados en la política, nunca se les había pajeado tanto. Es decir, nunca han tenido unas herramientas que... Bueno, no voy a votar, o voy a votar a estos porque son todos unos ladrones menos estos. Y en ese instante nunca, a través de esto es conductismo puro, nunca se les habían recibido tantos me gustas, ¿no? Se les había como apartado un poco del grupo, en el sentido, no para otras cosas, pero su opinión para votar, por ejemplo, pues era irrelevante, ¿no? Cuando no había redes, pues, oye usted, mira, ahí va Manolo que va a votar, pero no tiene ni idea, tú a este, o yo a este, tal por esto, ¿no? Ahora están orgullosos de ser idiotas en ese área. O sea, está todo el mundo muy orgulloso de ser un verdadero imbécil, de tener opiniones muy formadas, o sea, sobre el País Vasco. La realidad del País Vasco es complicadísima, Bildu ahora ha rezado, hay cosas que nos gustan, no nos gusta, bien, vale, esto lo apartamos, podemos hablar de ello, pero despachar en la situación del País Vasco, son todos unos etarras,
o no son todos unos etarras y son unas bellas personas, que es lo como se despacha, recibe tal reforzamiento que cualquier análisis con matices te insultan a la mínima. No, pero es que estás defendiendo unos etarras, no, pero es que estás defendiendo... No, tío, habrá que hacer un análisis un poco serio. Pues nada, vuelvo de nuevo, soy un perdedor. Y dice mucho de un país como España y de unos políticos como los nuestros, incluso de unos miembros del gobierno, que se pronunciaran con más dureza y más rápidamente por los cánticos lamentables de un colegio mayor aquí en Madrid, el Elías Aguja, que por la presencia de 44 terroristas, 7 de ellos con delitos de sangre en las listas de, llamamos de Bildu, que una parte de los políticos, incluso de miembros del gobierno, se pronunciaran con mucha más dureza y mucho más rápidamente por unos cánticos, repito, lamentables, del Colegio Mayor del Elías Aguja, allá por septiembre o noviembre del año pasado, que por la presencia de terroristas, algunos de ellos habiendo sido asesinos. Sí, bueno, esto es evidente porque... ¿Dice mucho de España eso? No, yo creo que dice mucho de lo que considera cada uno a su parroquia. Yo creo que este ejemplo es estupendo. También hay otros ejemplos en la derecha, hay muchos ejemplos. Por supuesto. Pero dice mucho de las prioridades. Es decir, y dice mucho especialmente de esa izquierda populista, de esa izquierda, porque yo creo que en el gobierno el PSOE reaccionó con tardanza, pero reaccionó de una forma más contundente que sus socios de gobierno, pero estamos hablando de sus socios, de Podemos. Dice mucho, en mi opinión, de cómo consideran que son sus votantes. ¿Sabes? O sea, de primero la poca catadura moral que les asumen a sus votantes, bueno, de ahí su resultado, es decir, que yo creo que sus votantes son capaces de distinguir que Bildu, sobre todo yo creo, porque hay que poner ahí una línea, sobre todo con los que tienen delitos de sangre, pues se comportó y se comporta, y con respecto a ETA, se comporta de una manera despreciable, pero sobre todo cómo conceptualizan a sus votantes que, claro, porque lo fácil es señalar a unos garrulos de un colegio mayor que meterse en esas arenas donde puede salir perjudicado políticamente. Pero ¿qué es? Yo siempre he defendido que a quien tienes que dar, desde la prensa y desde cualquier parte en tu vida, es al fuerte. Yo siempre he despreciado al jefe, que hemos conocido todos mucho, y Álvaro Nieto no es así. Por supuesto. Hombre, bueno, Álvaro, que va. Que maltratan. Mira arriba porque tiene que estar arriba. Que maltratan. Tiene que estar arriba. No, lo digo de broma absolutamente, de cachondeo para provocarlo. Que maltratan a los subalternos o al mensajero. Sí. Que maltratan al mensajero que viene a casa. Y que... Yo te he leído algo que me parece interesante, que es, aquí en España, nunca se va a cancelar al presidente de Iberdrola y se va a intentar cancelar a Pablo Motos. Claro. El poderoso, que a veces confundimos la audiencia con el poder, es uno y no otro. Claro, pero que los periodistas se están con este cachondeo de que los periodistas tienen un poder. Pero si los periodistas, hay miles de ejemplos de periodistas tratando el sindicato del crimen, ¿no? El famoso sindicato del crimen que quería derrotar. Tardaron 8 años. Sí. Y quedaban a cenar todos los días. Sindicato lento del crimen. Joder, y la prensa en aquel momento tenía un poder del copón. Sí. Y tardaron 8 años. Si la llegada de Aznar se debe al llamado sindicato del crimen. Entonces yo creo que que tenemos muy mal las perspectivas. Es decir, se han cancelado a escritores. En España, tú cancelar a un escritor o una escritora o tal, porque María Frisa, por un texto de un libro, trataron de cancelarla de un texto de un libro infantil, es como ir al mensajero, pegar al de abajo, y luego también se cancela selectivamente. Yo ahora te cojo. Esto es una cosa muy divertida. Almodóvar ahora, por la promoción de su libro y por la promoción de su nuevo corto, de Los Vaqueros, está haciendo declaraciones sobre la libertad en los 80, la libertad creativa, sobre que ahora no se puede decir nada. Que si yo tapo el nombre de Almodóvar y se lo enseño a estos gañanes de esta izquierda absurda, y empieza, esto lo ha dicho un hombre, un cineasta, lo llamarían señoro, lo llamarían polla vieja, pero como es San Almodóvar, nadie se ha pronunciado y tiene más razón que un santo,
pues eso ya hablando en plata, pues se callan, ¿no? Entonces es todo muy selectivo. Hablas de la cultura de la cancelación, que me parece interesante. En La Máscara Moral, que es un libro bien interesante que aprovecho para... Bueno, no saben ni el precio porque será tan barato. Que es baratista. Es baratísimo. Tira. La Máscara Moral, se habla de un tema, aparte de identidades, de máscaras, de moral, por supuesto, de ética, de redes sociales, de influencer. Me interesa especialmente el debate en torno a eso, en torno a nuestra presencia en redes sociales y cómo puede influir eso en un debate público. Y por ser más diáfano. Claro, ¿quién demonios aguanta en una conversación pública, en un debate público, un WhatsApp que es privado, claro, un tuit de cuando éramos gilipollas, claro, todo el mundo tiene derecho a ser subnormal. Por supuesto. Una historia de Instagram, un vídeo de fiesta con colegas, una conversación en Tinder, y todo esto, que es una pregunta que yo me hago muchas veces, lo iremos viendo más conforme pasen los años, porque los líderes del mañana hoy tienen Tinder, y tienen Twitter, y tienen Instagram, y tienen WhatsApp, y tienen... Entonces todo esto lo iremos viendo más. Sí. Claro, ¿quién aguanta eso en una conversación pública, ¿no? De esto trata la máscara moral. Es decir, la demostración de moral, que es tuya propia y señalando a los que no la cumplen, llama muchísimo la atención. Por experimentos de percepción, se ha visto bueno, y esto parece lógico, que llama más la atención llama menos la atención decir hola, ¿qué tal? Que decir hola, ¿qué tal? Mira, ahí va ese rojo o ese facha por la otra acera. Eso llama más la atención. Estoy poniendo un ejemplo burdo. Entonces, ¿a qué lleva este comercio de atención y este uso de la moral para llamar la atención? A eso. Es decir, a utilizar cosas de la vida privada que a veces atentan o dañan tu moral, pero que no... ni son ilegales, son privadas. Yo, por ejemplo, últimamente, una de las cosas que más me ha indignado es un vídeo de Óscar Puente retorciéndose en el suelo de dolor. Sí. Eso es intolerable. O sea, esa persona debería, yo espero que lo empapelen a unos niveles extremos. Y eso, para mí, es el colmo de la intimidad. O sea, porque el dolor ajeno me pareció indignante, ¿no? Y a partir de ahí, todo para arriba. Y ya luego, o sea, conversaciones privadas de WhatsApp. Eso yo creo que tenemos que empezar a dejar de utilizarlo contra el rival político, porque todos nosotros vamos a tener algo. Y luego ese derecho al olvido, ¿no? Sí. Cuando de pronto veo, hablo del blackface, ¿no? Del pintarse la cara negra en el síndrome Woody Allen, el ministro Trudeau, el presidente Trudeau, pidió disculpas porque hace 20 años se disfrazó de Aladín en una fiesta universitaria. Entonces se disfrazó de Aladín y tuvo la mala suerte, pues bueno, de pintarse la cara un poco morena, ¿no? A ver, ni es racista, si algo se le puede decir es que Trudeau ha tomado muchísimas medidas a favor de erradicar el racismo en Canadá. Hoy, estos días, Ana Guerra me robó el bolso un marroquí. Bueno, es un poco aventurado decir si era marroquí o si era... Pues bueno, podía ser, no sé, del Sáhara, no tengo ni idea, argelino, podía ser, vale, bueno. Pero bueno, un inglés saltó por un balcón caída... Son cosas que tienen poco de racista, que son esta obsesión absurda de lo micro, los micromachismos, que no dejan de ser fallos en el habla. Yo estoy seguro que si Ana Guerra lo piensa un poco, bueno, a lo mejor igual lo conocía y sabía que era marroquí, pero si lo piensa un poco dice, pues bueno, un señor... Después corrigió y quitó marroquí y puso un señor. Pero es que hemos desterrado el error de cuando es lo más humano. Lo más humano es ser idiota, es equivocarse, es decir, en esta entrevista seguro que he dicho yo alguna cosa que es susceptible de a lo mejor matizar, o es propia del habla. O eso que tienen de que sacan de repente cosas que yo lo veo mal, de tweets de, no sé, de Pablo Iglesias o de Pedro Sánchez o de hace 8 años. Bueno, eso ya ni te digo. Yo entiendo yo que una persona tiene derecho a evolucionar en 8 años. Otra cosa es que seas el presidente de gobierno y cambies de opinión una semana y otra no. Eso es diferente. Yo creo además que es que yo que lo viví, porque esto puedo decir que lo viví, nosotros fundamos Mongolia en el año 2012, la empezamos a preparar en el 11, y las sensibilidades, te aseguro que no estaban a flor de piel, tan a flor de piel. Ahora, es que es tremendo, es que yo por eso paso absolutamente, es que me da igual que me llamen de todo, me da exactamente igual porque no siento mucho que yo creo en el error, creo en hablar, en el habla, tal y como
tú cortas ahora la cámara y trato, bueno, salvo cosas personales y tal, y de referencias insultantes a gente que me caiga mal, trato de ser igual y pensar lo mismo tanto frente a cámara como tal. Pero claro, esto nos está llevando a, tú lo dices, a entrevistas en automático, a una hipocresía, a una cantidad de hipocresía. Hay periodistas despreciables que, como no pueden ganarse la vida en cultura, que yo hablo de ellos en La Máscara Moral, se dedican a señalar cuántos cuadros de mujeres violadas hay en el Prado, o cuántos negros salen en Star Wars. Digo, pero tío, me parece más... Vete, tío, dedícate a una profesión digna. Eres lo peor, tío. Amigos, Ir a contar... Es que no hay suficientes asiáticos en esta producción de Disney. Y tú dices que luego los conoces, pero si sois malísimos en vuestra vida privada, sois una gentuza total. Sobre humor, justamente, ¿tú ves bien que haya chistes o bromas que ya no es que estén prohibidas, pero que ya no se deben hacer o que ya no se pueden? Depende de dónde, siempre ha habido bromas que no se deben hacer. No, pero me refiero pues a lo típico, de chistes de Arévalo, de gangosos y mariquitas. Depende, si el chiste es bueno y estamos tú y yo y nos gustan los chistes de gangosos... Pero en público, digo en público. No, en público es que, claro, es que en público, el problema ahora es que en público... Público es ahora mismo, por ejemplo. No, claro, el problema es que en público ahora mismo, el público, tú ya no sabes quién te va a ver, porque te va a ver todo el mundo. Esta grabación puede acabar en Hong Kong, ¿no? Posiblemente acabe ahí. Estoy seguro, porque seguro que hay fans del purgatorio en Hong Kong. No me extrañaría nada. Pero entonces yo entiendo que quien se quiera dedicar a lo masivo tiene que tener muchísimo cuidado, porque tiene que manejar, y es una profesión muy ansiosa. Yo, para mí, aunque ganen mucho dinero, para mí sería imposible ser Pablo Motos o ser gente a los que ven mucha gente, ¿no? Porque tienen que jugar con un humor blanco, no se pueden mover ni un milímetro, lógicamente, porque hay muchas sensibilidades ahí. Pero yo creo que así en general ningún chiste debe ser apartado. Yo he hecho ahora una serie documental para Sonora, una plataforma de audio sobre los casetes de chistes. Y me he encontrado verdaderas aberraciones, pero me he encontrado chistes buenísimos, súper negros, que yo haría en un teatro, pero no haría nunca aquí. Porque ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si el objetivo es que nos riamos, no tocar los huevos a nadie así a lo gratuito, ¿no? Me gusta mucho tocar los huevos, pero efectivamente a quien yo quiero, no a mi tía la monja. ¿Hay un humor intelectual? ¿Existe el humor intelectual? Sí. El humor, esto que es sofisticado, ¿esto existe? Sí, existen dos cosas. Existe el humor intelectual, evidentemente, que es, pues yo creo que un humor lingüísticamente más complejo, pues Miguel Noguera, pongamos, ¿no? Por ejemplo, lingüísticamente más complejo, que te pide más al este. Y luego existe gente que no hace gracia y que dice que hace humor intelectual. Que no, aquí no voy a dar nombres. Yo que hago humor intelectual, no, es que no haces ninguna gracia. No hace gracia. No he visto nada que funcione. Sí. Porque yo hay gente, y esto es muy importante para los que nos dedicamos a analizar, tienes que tratar y creo que también para los periodistas políticos y para todo el mundo que se dedica a ver a otros, tienes que a veces sacarte un poco de ti. Es decir, el gusto debería ser desterrado. Es decir, tú cuando estás analizando una obra artística, que puede ser un chiste o tal, tienes que tratar de evitar el me gusta, sino de ver si no ha imitado a nadie, si hace gracia, pero en un sentido de que esté bien construido, las referencias estén bien hechas, la ilustración esté bien hecha, porque que te guste más o menos, a mí hay cosas que no me gustan, pero que objetivamente sé que digamos que son creativas, que son humorísticas, que funcionan. Después hay otra cosa que yo a veces lo comento con cómicos cuando vienen, este tema que yo a veces lo veo últimamente, que yo no sé si pasaba esto antes, yo creo que no pasaba tanto antes, que es el humor como activismo político. Sí. El activismo político a través del mensaje del humor. Sí. Si quiere más agua puedo levantarme. No pasa nada, es que soy un gran bebedor de agua. Es que, a ver, la sátira no debería ser activista. Es decir, la sátira trata de derruir todo, pues sátira de derechas, de izquierdas, trata de derruir todo desde una perspectiva. Pero la sátira no quiere cambiar nada. Claro, voy a eso, centro más la pregunta. ¿Entiendes que haya, por ejemplo, comedia antifascista o comedia de derechas?
Bueno, yo la entiendo como una etiqueta para vender más entradas. Pero yo creo que la comedia debería ser mucho. Eso limita muchísimo al cómico. Claro, no me río de los míos. No me río de los míos. A mí me parece, la comedia activista me parece un asquete. Directamente porque precisamente pasa eso. En el momento, porque está milimetrada. Es decir, no tanto porque no te rías de los tuyos, que tampoco se ríe de los suyos María Nicole Corto cuando está en un pueblo de Albacete, no se ríe de los de Albacete, porque si no lo matan. Pero esto es... pero tú por detrás sí te ríes de ellos, porque yo he conocido a muchos cómicos activistas y te ríes, pero cuando subes a un escenario no te ríes de ellos. Y eso me parece profundamente deshonesto. Eso es algo que no ha pasado en Mongolia nunca. Es decir, nosotros todo lo que nos reíamos detrás, fuese de los nuestros también y de nosotros mismos, salía al escenario y en la revista. Pero yo conozco a muchos humoristas activistas que, bueno, aparte de que tiene una hipocresía tremenda, porque detrás sí lo hacen, pero luego delante no, y que en muchos casos, aparte de la fama y del ego, se trata también de que tienen que ganarse la vida, esto también, pero por lo menos que lo acepten. Mira, yo es que tengo que ganarme la vida, chao. ¿Vosotros en alguna época de Mongolia estuvisteis, no sé si amenazados, hubo problemas de teatros y de...? Sí, por España 2000, un grupo nazi que seguro en Valencia, que seguro que ahora están muy contentos por los resultados, y por un tipejo que los dirigía, pues nos amenazaron para entrar en un teatro, para actuar en un teatro de Valencia. Entonces, la delegación del gobierno y el ayuntamiento nos pusieron escolta, porque amenazaban incluso con lanzar bombas de humo desde las gradas. Son gente muy violenta. Entonces, pues nos pusieron escolta y actuamos con el teatro, solo con la parte de abajo y con policías en los laterales. Fue toda una... Hostia, yo como fui árbitro y había entrado muchas veces escoltado y en furgonetas, me pareció, bueno, lo que pasa es que era muy, muy, muy bajonero, porque tú mirabas a los lados y no se reían los polis. Claro, los polis no se ríen. No se reían ni un pijo, tío. Entonces, yo les estaba muy agradecido y digo, joder, encima de estar aquí aguantándonos y que no se rían, pobrecitos, tío, porque yo la policía... Joder, tengo muchos amigos policías y pobrecito, estar ahí aguantando el show. Y luego a mí personalmente aquí en Madrid, esta gentuza de Hogar Social Madrid, yo me pronuncié públicamente contra ellos y pues nada, publicaron fotos de mi casa en redes y tal. Pues bueno, es un poco incómodo, pero es que desgraciadamente el objetivo de la sátira debería ser ese, que te señalen. De hecho, y esto es trágico, pero es así, el culmen de la sátira de Charlie Hebdo es que los matasen. Porque indica que existe un mundo, porque vivimos una burbuja europea, existe un mundo horripilante de integristas que ahora, pues bueno, es como esto del Real Madrid, ¿no? Y del Barça, no al racismo, pero fly Emirates, ¿no? Entonces, pues esta gentuza, estos jeques, pues claro, desgraciadamente, si tú haces lo que hicieron en Charlie Hebdo, se demuestra que te matan. Y mucha gente dice que estás faltando a la religión, al Islam, ¿no? Entonces, desgraciadamente, que a mí me sacasen fotos o que tratasen de pegarme nazis o me insulten también. A mí me ha pasado de entrar en Malasaña en sitios, fascista, eres un fascista, gritos. Pues bueno, pues que es incómodo, pero te van el sueldo. Ajá. Lo cuento aquí ya como, ya no lo hago sátira, pero lo cuento como algo que tienes, mucha gente, los periodistas y tal, nos hacemos, no, es que me ha insultado tal, a veces van el sueldo y hay que ser... Esto, como vivimos una sociedad de víctimas, pues llama mucho la atención. Pobrecito, me solidarizo contigo y a veces digo, te voy a dar una patada, que es lo que te mereces. Bueno, para ir cerrando el purgatorio, una última preguntas cortitas y una respuesta. Sí, yo voy cortito, que es que a veces me alargo la de Dios. ¿Cómo es ser amigo de Andrés Calamaro? Oh, maravilloso. Es una de las mejores personas que conozco. Y además, acabamos de estrenar en Sonora ni chivatos ni membrillos. Hago promo. Qué bonito es uno de los grandes genios de la historia de la música y creo que ha marcado la música en castellano, todos los estilos, en los últimos, pues bueno, desde que empezó a finales de los 70. El tío, además, yo siempre tiene muchas cosas buenas, pero yo siempre envidio mucho que tiene los mejores títulos de discos de... Es un genio y tiene las mejores frases. Aparte de las mejores frases, pero las frases ya per se, pero después los títulos los pone muy bien. Es que acierta, yo le tengo mucha envidia porque acierta en casi todo y luego llevo muchos años trabajando. Y, por ejemplo, su último álbum, Cargar la Suerte, y sus directos siguen siendo espléndidos. Entonces yo muchas veces le pregunto a Andrés, a mí me enseñó las canciones de
de cargar la suerte, especialmente una que se llama Diego Armando Canciones, me la enseñó allí, y era asombroso, para mí es asombroso verlo trabajar al nivel de ver trabajar a Jagger y Richards o McCartney y Lennon, pero es él solo. ¿Entiendes el concepto de nueva masculinidad? No, que va, que es eso, nueva masculinidad, lo de nuevo en general, mira, los partidos nuevos, y al final han resultado que son más viejos que ir a cagar, son unipersonales, horripilantes, mira a Rivera, mira a Pablo Iglesias y Montero y Belarra. No entiendo cuando te dicen nueva masculinidad. Nueva masculinidad no entiendo, ¿qué es llorar más? ¿Cómo es eso? Ser más emocional, tener más empatía, ¿qué es eso? ¿Y eso para qué te sirve? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Por qué lloráis tanto? Parar de llorar ya. ¿El que te bote chapote como consigna te parece un o una...? Me parece un asco, me parece que descalifica a quien lo dice, me parece una falta de respeto a las víctimas del terrorismo y me parece mentira, además es que me parece mentira. Me parece lo peor, me parece el cutrerío, ¿sabes? Me huele a ¿cómo se llama esto? Y gente inteligente que yo aprecio que lo utilice, me parece como cada vez que lo oigo, sea alguien que respeto o que no respeto, me parece como si metieses la cabeza en un cenicero de cinzano lleno de colillas. Ha quedado claro la metáfora, yo creo. ¿A un chaval que tiene ecoansiedad, qué le recomiendas? Pues bueno, lo primero, que le entiendo. Esto sería lo primero, en el sentido de que los medios, el miedo al fin del mundo, cuando eres adolescente, ahí me está estudiado, hay miedos a la bomba atómica, a tal. Pero lo primero que le diría era que levantara, como con cualquier ansiedad, que levantase la cabeza y que viese un poco lo que está en su mano primero para hacer y lo que no está en su mano, que está muy por encima, y que, por lo tanto, como no está en su mano, cargarte con cosas que no están en tu mano es de idiotas. Es de idiotas, como esta gente que vive ultra preocupada, ansiosa por la muerte permanente y que deja de vivir la vida. Pues esto es lo mismo. Déjate de eco y vete un poco si es muchacho, a follar, básicamente. Vete a follar un poco. Como asturiano, ¿qué te parece el uso de Don Pelayo en el debate nacional? Otra casposidad. Don Pelayo, ¿verdad? Don Pelayo, como Don Pelayo. Pero si Don Pelayo, primero, no se sabe bien, esto recomiendo el libro de Slava Galán, de la Reconquista contada para escépticos, no se sabe bien ni dónde fue, ni quién fue Don Pelayo. Don Pelayo, que haga una película de Disney. A lo mejor era francés, Don Pelayo. A lo mejor, y luego las piedras que tiró a los musulmanes, igual eran de costo. Es que no se escaparon, claro, se marcharon, claro, los volvió locos. Dejar a Don Pelayo, dejar el 36 ya de una vez, Sí, por favor, empecemos a hablar de cosas importantes. ¿Tiene sentido estar orgulloso de ser español? No, ninguno. Orgulloso así per se, ninguno. Tienes que estar orgulloso de cosas concretas. Yo no estoy orgulloso de ser español en el sentido de, por ejemplo, el golpe de Estado del 36. Yo estoy contento de que me haya tocado ser español, porque creo, pero te lo creo sinceramente, que es el mejor país del mundo. He viajado mucho, he estado en la India, y creo que es el mejor país del mundo, que ni a ganas nos lo cargamos, ni nosotros mismos, y que debemos tener mayor autoestima. Pero estate orgulloso, como decía George Carlin, de cosas que has conseguido tú mismo. Estar orgulloso, y estate orgulloso, por ejemplo, de que gracias, por ejemplo, de que gracias a, por decir algo que no conozco bien su carrera, pero que gracias a los programas deportivos públicos que tú has pagado con tu dinero, Nadal sea campeón del mundo, o que gracias al dinero que has pagado en impuestos, pues haya gente que se cure en los hospitales. Pero esta gente que va con la bandera, yo soy español, pues eso, cabeza en el cenicero de Cinzano, dejarme en paz. Es que además no me libro de ellos, siempre me han fastidiado mucho. Tío, y aparte, me encanta cuando dicen, yo soy español, la selección española, metimos 2 goles. Tú no metiste ninguno, estás gordo como un ceporro. Esto es mucha gracia cuando dicen el Madrid, ganamos el partido ¿Pero del Madrid, o del Barça o los del Granada. ¿Pero soy Granada. cómo? Digo, bueno, a ver, ganaron ellos. Yo me alegro porque a lo mejor yo soy del Granada o tú que eres sí, del Madrid. me alegro. Ganaron ellos. Y bueno, es un sentimiento. Ganamos. Y qué alegría que ganó la sentencia. Pero no ganamos. ¿No? Estate alegre porque te pasa algo y hay un hospital. Como analista te consulto, ¿cómo ves la evolución de la antigua miembro de Vox, señora Macarena Olona? Pues bueno, yo no sé si está en FM o en AM. No tengo, la tengo desintonizada. Me parecía una persona desintonizada cuando estaba en Vox. Sí.
Y ahora, esta nueva radiofrecuencia que he pillado, me parece absolutamente desintonizada. Y luego, aparte, es que yo la vi en Évole y la vi en una cosa que organiza, que está muy bien, Letras en Sevilla, que organiza Pérez Reverte y Jesús Vigorra. Es que habla chau chau, es que no dice nada. Es que son todo cosas que dice, pero bueno, ¿pero por qué dice usted esto? Sea lo que sea, pero ¿qué dice? ¿Usted dónde está? Buenas noches, ¿todo bien? Hola, no lo entiendo. Ya está, no tengo mucho más que decir. ¿Tienes talento? Se ha quedado claro. Sí. ¿Tienes algún talento oculto que quieras confesarnos así? Talento oculto. Soy un gran masajador de pies, según mi mujer. Pues Soy un gran masajador de pies. Es decir, si en algún momento pues me van mal las cosas, pues podría dedicarme a esto. El problema es que parece ser que se te quedan las manos con un olor a pie de la hostia. Cada vez que se habla de masajes a pies, siempre me acuerdo del inicio de Pulp Fiction. Sí, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. Pues yo también creo lo mismo que en Pulp Fiction. Que hacer masajes a pies es como... Es una cosa muy seria. Muy seria. Si no hay transacción económica, que ya es una profesión, evidentemente, es una cosa muy seria. Tu pareja es Marta Flitz, digo. Mi pareja es Marta Flitz. Sí, y tiene unos pies encantadores, que no se le ven porque está así presentada a la tele, pero tiene unos pies como el resto del cuerpo. Hay gente muy fetichista. Tarantino, por ejemplo, con los pies. Sí. Yo eso nunca, fíjate, tampoco he entendido mucho lo de los nunca lo he pies. entendido, aunque bueno, de ese fetichismo yo creo, y esto sería una cosa para estudiar, nació el frigopié. Estoy absolutamente seguro. Sí. Porque es una marranada. ¿Quién querría comerse un pie? Parece una cosa muy cerda, comerse un pie. Pues ahí está, y se forra frigo. ¿De dónde surgiría el calipo, por ejemplo? Sí, bueno, sí. Ya podemos hablar de otras cosas. La última, ya pongámonos en situación. Esta es seria, ¿eh? Esta serie de verdad. Y ya terminamos, que no te queda más agua. No tenemos ya más, ya nos ha cortado el agua, nos ha cortado. No tiene más agua. Un incendio asola tu vivienda. Sí. ¿Vale? Pues, puedes salvar a tu perro queridísimo o a tu vecino que odias. A mi vecino que odio. Es decir, pero por supuesto, es decir, esta cosa que se repite de mi gato es mejor, o mi perro, es mejor que muchas personas. Yo siempre digo, especialmente que tú. Evidentemente la categoría, cuando dicen esta cosa de que muera el torero frente al toro, pero bueno, ¿pero qué catadura moral tienes? Es decir, la categoría dimensional moral de un perro es completamente diferente y nadie quiere, bueno, esto ya, venga, voy con la retahíla, nadie quiere que los maltraten, quiero que estén muy bien, que sean estupendos los perritos, venga, vale, todo correcto, venga, esto ya está claro. Pero es que un ser humano es otra categoría moral y está siempre por encima. Yo soy completamente, creo que siempre me lío, especistas son los que defienden que las dos especies están al mismo, que las especies animales y la humana están al mismo nivel. Bueno, yo creo que la especie humana evidentemente, es muy superior al animal. De hecho, el valor de la vida humana siempre. Y el valor y la propia especie. Un ejemplo, inventamos el papel higiénico. Por ejemplo, inventamos los barcos. Cuando los perros inventan el papel higiénico, ya hablamos. Les hablo. Cuando los perros tengan una sociedad, hablamos. Hasta entonces son inferiores y merecen todo el respeto, pero a mi vecino que más. Y luego sería genial salvarlo, a mi vecino más odiado, y luego tirarlo otra vez. Dejar que los dos se quemen. Salvarlo y sería, me voy a quedar, voy a marcar A y B. Dejar que se quemen los dos. Bueno, ¿tienes perro o gato en casa? No, porque mi mujer es alérgica. Pero estoy seguro que en algún momento mi hija me lo pedirá. Pero yo prefiero no tenerlo. Edu Galán tiene 2 libros. Aparte de otras muchas cosas, compras lo que está muy bien. Y aparte no pasan de moda, porque lo de Woody Allen no pasa de moda. No. Sigue estando de actualidad. ¿Tienes películas favoritas de Woody Allen? Sí, yo creo que por todo lo que es, creo que es Delitos y Faltas. Por todo lo que significa, por la parte de comedia y la parte... Pero Allen tiene una filmografía de los 80 tan brutal, pero esa. Y nada, si compran los libros, pues... A mí me gustaba mucho, ¿cómo se llama la película esta en la que... se me ha ido el título. Me gusta mucho Misterioso Asesinato en Manhattan. Sí, es muy divertida. Y me gusta mucho en la que intentan como robar la tienda, van a robar un banco. Sí, y montan una tienda de galletas. Granujas de medio pelo. Exactamente. Y montan una tienda de galletas y el robo no se hace. Y lo que funciona es la tienda de galletas. Lo que funciona es la tapadera. Esa es una idea muy buena. Lo que tiene Woody Allen es que a lo mejor hay una idea en una película que a lo mejor es mediocre, pero la idea es maravillosa. Sí, y luego hay otro monumento que no sé por qué se olvida muy rápido, que es Zelig. Zelig es otra obra maestra, pero bueno, es que podemos estar hablando de Allen. Edu Galán. Espero no haberos aburridos. Ha sido un placer. Quede con Dios. Siempre. Gracias por venir al Purgatorio y suerte en la vida y en
Muchas verano gracias, y en el Carlos. que viene. Gente limpia y buena. Exactamente. Gracias.